Hola a todos y bienvenidos a este tercer video de esta serie de JavaScript desde cero. En este video vamos a estar viendo los closures. Una vez que tenemos entendido cómo funciona el scope y la creación de variables, podemos empezar a entender cómo funcionan los closures en JavaScript. Primero que nada vamos a definir qué es un closure en JavaScript. Un closure es simplemente una función que tiene acceso a las variables y a las funciones en el entorno que está creada. Esto incluye ya sea variables locales, variables globales y funciones declaradas en ese entorno. Veamos el ejemplo que tenemos en la pantalla para entender mejor este concepto. En este caso tenemos una variable global A, una variable local B y tenemos una función foo, en este caso, que contiene una función interna llamada var y que la devuelve. En JavaScript llamamos closure a esta función, la función interna. Esta función tiene acceso a la variable global A y a la variable local B, incluso luego de que la función principal haya sido ejecutada. Como podemos ver en el código, si corremos el programa, obtenemos 3. ¿Sí? Este es el resultado de sumar la variable local B con la variable local A y retornarla, como en este caso. Los closures tienen muchas aplicaciones diferentes en JavaScript y que nos sirven para hacer nuestro código más simple y fácil de leer, como así también poder trabajar con abstracciones. Los closures generalmente se utilizan para almacenar datos privados, crear funciones anónimas que sean reutilizables y para propiedades tan importantes como son las callbacks. Vamos a ver un ejemplo de cada una de ellas. Bien, para el caso de almacenar datos privados dentro de funciones, tenemos este ejemplo. En este ejemplo, un ejemplo similar al anterior, solamente tenemos una variable local 1, que es accedida por el closure var. Si corremos este programa, vemos que obtenemos 1, es decir que var tiene acceso a la variable local A. Lo que hacemos aquí primero es asignar en una variable el valor de foo ejecutándola, lo cual nos devuelve simplemente una instancia a la función de var sin ejecutarla, por lo cual simplemente si yo borraría esta ejecución de la variable closure y vuelvo a correr el programa, veríamos que obtenemos una función var sin ejecución. ¿Por qué? Porque esto es una referencia a la función secundaria o closure var. Para poder acceder a lo que retorne var, tenemos que ejecutar la variable closure y volver a correr el programa. Bien, entonces ahora tenemos esta variable que la podemos referenciar cuantas veces querramos, podemos correrla muchas veces, siempre obteniendo el resultado. Esta variable contiene esta función y todo su entorno, es decir, la variable local A1, si tuviéramos una variable global también lo contendría, y el retorno de la función. Bien, veamos el caso de almacenamiento para datos privados. ¿Cómo podemos utilizar los closures para almacenar datos privados dentro de una función interior a través de una función exterior, como en este caso? Bien, este es el ejemplo que teníamos. Supongamos ahora que cambiamos esta función por, digamos, una que se llame suma y tenemos sumar a 2. Bien, en este caso cambiamos la variable local por el número 2 y retornamos la suma de a más cualquiera sea el número que le pasemos a esta función. Bien, en esta variable closure lo que tenemos, como dije anteriormente, es una referencia a la función interior o al closure sumar a 2. Ahora, ¿sí? Esta función se llama suma. Ahora, entonces, si logueamos esta variable closure, guardamos y corremos el programa, simplemente vamos a ver var no definido. Bien, esto es el retorno de la función nueva. Bien, volvemos a correr el programa. Simplemente, como decíamos anteriormente, tenemos una referencia a la función sumar a 2. Ahora, como dijimos anteriormente, esta función tiene acceso a todas las variables del entorno en el que fue creada, es decir, a esta variable 2.
Miren lo que podemos hacer ahora con esta nueva aplicación. Podemos ejecutar la función closure, con lo cual tendríamos, vamos a correr el programa, nos va a dar un not a number. ¿Por qué? Porque number no está definido, entonces a más undefined nos va a dar not a number. Ahora, si a esta función le pasamos el número 2, por ejemplo, y corremos el programa, esta función interna tiene acceso a esta variable, incluso cuando esta función ya se terminó de ejecutar en esta línea. Esta función sigue teniendo acceso a esta variable, por lo cual lo que podemos esperar de este console log es que sea un 4. Si corremos el programa, efectivamente tenemos un 4. Pero lo bueno de esto es que esta función, este closure, ahora es reutilizable cuantas veces querramos utilizando esta variable que tenemos aquí. Esta función va a recordar esta variable cada vez que utilicemos este closure. Entonces podemos crear varios closure al mismo tiempo, cambiar el valor, y lo que vamos a obtener acá, si corremos el programa, es la suma de cada uno de los valores más 2, que es la variable interna. Esta es una forma de almacenar datos privados dentro de una función interior a través de una función exterior. Las propiedades más importantes de los closure es que nos permiten crear funciones callbacks. Esto es un patrón muy utilizado cuando estamos trabajando en programación funcional, en frameworks como React, donde solemos utilizar funciones básicamente para crear desde componentes hasta la lógica. Fíjense el código que tenemos en pantalla. Tenemos una función exterior que acepta una función como parámetro y ejecutamos esta función dentro de la función exterior. Ahora, gracias a los closures, fíjense el comportamiento que podemos tener. Esta función que pasamos aquí puede tener acceso a cualquier tipo de variable u otras funciones dentro de la función exterior, como decíamos anteriormente. Entonces, si tenemos esta función y la ejecutamos, como en este caso, podemos pasarle cualquier función que luego será llamada como una callback. Por ejemplo, vamos a correr este código y obtenemos el hola mundo. Simplemente se le pasó una función y fue ejecutada aquí dentro. Recuerden que esta es la sintaxis de una función flecha, puede ser reemplazado también por una función normal en este caso, pero por simplicidad lo vamos a dejar así. Bien, ahora, como decíamos, esta función puede tener acceso, una vez que está aquí dentro ejecutada, a cualquiera de las variables que estén dentro de la función principal. Por ejemplo, digamos que acá tenemos una función, una variable, que la vamos a llamar contador, y le vamos a poner, por ejemplo, el valor 10. Esta función ahora tiene acceso a esta variable, ¿sí? De hecho, podemos pasar esta variable aquí dentro y esta variable va a aparecer como parámetro de cualquier sea la función que le pasemos a la función principal. Entonces directamente también podemos ver que si agregamos aquí puede ser cualquier tipo de valor. Pongamos la letra A y la agregamos al console log. Ahora corremos el código y vemos que esta función que está siendo pasada como parámetro tiene acceso a esta variable de la función principal. Esto es una propiedad muy poderosa que nos permite escribir funciones de alto orden o las high order functions que se conocen. Estas funciones nos permiten luego crear métodos como por ejemplo el método maps. Esto es lo que se utiliza como principio para crear métodos como el método reduce, filter, maps, sum, every y muchos otros de arrays o de objetos. Entonces cuando tenemos por ejemplo un array de este tipo y decimos .map, luego ¿qué hacemos? Lo que hacemos es pasar una función que cumpla con un parámetro que nosotros queremos trabajar. Es decir, por ejemplo, supongamos que acá tenemos x y decimos que x por 2. Y esto lo vamos a guardar en una variable y lo vamos a loguear. Bien, vamos a correr el programa y como vemos tenemos simplemente
el valor del array multiplicado por 2. Esto es un closure, ¿sí? Esta función se pasa como callback, es exactamente el mismo ejemplo. Ese callback, que sería este caso, tiene acceso a cada una de las variables de los parámetros de esta función y lo multiplica por 2. Es lo mismo que si en el hola mundo hubiéramos puesto, por ejemplo, por 2. Podríamos de hecho borrar el hola mundo, o lo vamos a dejar mejor para referencia, saber cuál es de cada uno. Y vamos a volver a correr el programa. Como vemos, el hola mundo ahora es 20. ¿Por qué? Porque cuenta al contador y lo multiplica por 2. Es exactamente esta misma condición de aquí. Es por eso que los closures es muy importante de entender, porque nos permiten crear funciones tan poderosas como las que utilizamos en el día a día, como map, reduce, filter y todas las que les mencioné anteriormente. Para finalizar este video, les quiero mostrar cómo los closures los podemos encontrar básicamente en cualquier framework y en todo el lenguaje de programación de JavaScript. En este caso, les traigo un componente de React, ¿sí? Muy simple, simplemente para mostrar cómo funcionan los closures, en el cual dejé esta parte de arriba del código como referencia para verlo ahora, de hecho lo podemos comentar, para tenerlo como referencia. En este caso tenemos un useState, donde tenemos un contador y un setContador. Cuando un componente que tiene un contador con un botón donde si hacemos clic, el incrementar contador va a este handler de acá y setea el contador al contador actual más 1. Fíjense qué fácil ahora podemos distinguir dónde utilizamos el concepto de closure en este código. Básicamente, en la función miComponente, o sea, en un componente de React, todo lo que está creado dentro de la función, es decir, del componente, todos los manejadores son closures que tienen acceso a las variables y funciones que están dentro del componente. Es decir que incrementar contador, en este caso sería foo, de aquí arriba, tiene acceso a otra función que sería setContador, que está creada dentro del mismo entorno, y setContador a su vez tiene acceso al contador anterior a través de otro closure, que sería, como en este caso, pasar una función como referencia, y a través de esa variable, es decir, del contador actual, que sería en este caso un A o el counter 10 de acá, es decir, a la propiedad inicializada, al valor 0, le sumaría un 1. Es decir, que cuando el usuario hace clic en un botón, este closure tiene acceso al contador y a la función setContador. A su vez, la función setContador tiene acceso a la variable contador, que inicializa en este caso en 0, y luego le sumaría un 1. Este patrón se repite para toda la programación funcional a través de JavaScript y me parece que con este ejemplo es fácil de ver en nuestro día a día. Espero que con esto tengan un mejor entendimiento de cómo funcionan los closures tanto en JavaScript como en React. Si les gusta este tipo de contenido, los invito a que se suscriban al canal, que compartan el video y le den me gusta, y nos vemos en el próximo capítulo.